La saludo con un gran abrazo, con mucho cariño. Iniciemos la clase de matemática con mucho entusiasmo. El día de hoy vamos a ver nuevamente patrones numéricos en tablas. Antes de ver la materia del día de hoy, vamos a recordar lo que hicimos la semana pasada, donde dijimos que los datos organizados en tablas pueden formar una secuencia numérica y el patrón puede ser adición, sustracción, multiplicación o división. La semana pasada vimos la adición y la sustracción y eso quiero que recordemos. ¿Cómo lo vamos a recordar? Primero, el patrón numérico de adición con la solución de este problema. Joaquín se preguntó cuántas ruedas de bicicleta tiene en su casa si cada bicicleta tiene 2 ruedas. ¿Cuántas ruedas hay en 4 bicicletas? Tenemos la tabla donde nos muestra la cantidad de bicicletas y la cantidad de ruedas. Para saber que el patrón es la adición, primero miro y veo que es una secuencia ascendente, va subiendo. Entonces ahí estaría la primera característica que nos indica que hay que sumar. La segunda es que el aumento que se produce es siempre el mismo, más 2, más 2, más 2. Entonces, la cantidad de ruedas aumenta y el patrón es sumar 2. Entonces, esas dos cosas nos está diciendo que hay que sumar, o sea, patrón numérico de adición. Bueno, y la respuesta es, en total hay 8 ruedas en 4 bicicletas. Veamos el caso del patrón numérico de sustracción. La señora María tiene 24 zanahorias agrupadas en paquetes de 4. Si vende 4 paquetes, ¿cuántas zanahorias le quedan por vender? Entonces miramos la tabla, tenemos la cantidad de paquetes, la cantidad de zanahorias, vemos la secuencia y nos encontramos que esta secuencia va descendiendo, parte en 24 y ya va en 8. Entonces eso es el primer indicio de que hay que hacer una resta, que se resta. Lo segundo es que siempre se resta lo mismo, menos 4, menos 4. Entonces la cantidad de zanahorias disminuye y el patrón es restar 4. La respuesta sería, a la señora María le quedaron 8 zanahorias por vender. Pasemos ahora entonces a la materia del día de hoy, que son cómo describir patrones de multiplicación y de división en tablas. Esta imagen y estas preguntas aparecen en la página 96 del libro. Y nos encontramos ahí con que María Paz y su hermano están jugando un videojuego. La siguiente tabla muestra la secuencia numérica del puntaje obtenido entre ambos en las 4 primeras etapas. Pregunta: ¿qué patrón podría definir el puntaje en las primeras 4 etapas del videojuego? Entonces analicemos la tabla. En la tabla aparecen los puntajes, la etapa y los puntajes. Entonces analizamos. Primero vemos que es una secuencia ascendente porque va subiendo. Luego tenemos que ver si ese aumento es en todas las etapas la misma cantidad. Pero si nos damos cuenta a primera vista, vamos a descubrir que no aumentan la misma cantidad. No hay la misma cantidad. Tenemos, por ejemplo, entre el 1 y el 2 hay una diferencia de 60. Entre el 2 y el 3 hay una diferencia de 180. Y entre el 3 y el 4 hay una diferencia de 540. Entonces, en la diapositiva anterior decíamos que hay adición cuando la secuencia es ascendente y el aumento es siempre la misma cantidad. Entonces acá, en este caso, claro, la secuencia es ascendente,
pero no aumenta siempre la misma cantidad. Por lo tanto, acá tenemos que multiplicar. Eso es lo que tenemos que hacer, multiplicar. Vamos a contestar las preguntas. Letra A. Observe la columna, puntaje de la tabla, e indiquen si la secuencia numérica aumenta o disminuye. Marquen con un visto bueno. Ahí está, aumenta y disminuye. Entonces, ustedes contesten, yo espero, y claro, por supuesto, la secuencia aumenta. Letra B. Siempre es la misma diferencia entre dos números consecutivos. ¿Por qué? Bueno, recién cuando hicimos el análisis, descubrimos que no es siempre la misma diferencia. ¿Ya? Y la respuesta es, no tiene la misma diferencia, ya que entre la etapa 1 y 2 hay 60 puntos de diferencia, entre la 2 y la 3 hay 180 y entre las etapas 3 y 4 hay 540 puntos. Letra C. ¿Pudieron descubrir un patrón en la secuencia numérica del puntaje? ¿Cómo lo supieron? ¿Qué hicieron? Bueno, yo le adelanté cuando analizamos la tabla y dijimos que no es sumar, sino que es multiplicar. Y al multiplicar tenemos que ir viendo cuál es la que más nos acomoda y la que sirve para toda la tabla, para todos los puntajes. Por supuesto que el patrón es ir multiplicando por 3 el dígito anterior. Claro, si yo multiplico 30 por 3 me da 90. 90 por 3, 270 y 270 por 3 me da 810. Estas respuestas usted las puede escribir ahí en el mismo libro. Y lo otro, que no olvidarse, al organizar los datos de algunas secuencias numéricas en una tabla, puedes observar que estos siguen un patrón de multiplicación o de división, que es lo que estamos viendo en el día de hoy. Ya nos quedó claro que cuando es un patrón de multiplicación es una secuencia ascendente y ese aumento no es siempre el mismo o la misma cantidad. Acá tenemos patrón numérico de multiplicación. Vamos a resolver este problema que está en la página 97. En un concurso de baile se inscribieron participantes según sus edades, como se muestra en la tabla. ¿Cuál es un patrón numérico que guía la cantidad de participantes del baile? Cantidad de participantes, está la categoría y la cantidad. Miremos, como le dije yo anteriormente. Primero que nada, tengo que ver si la secuencia es ascendente o descendente. Y nos damos cuenta que es ascendente, va subiendo. Partió en la tercera edad 6 participantes, infantil 48. Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que ver? Si esa secuencia tiene el mismo patrón siempre y nos vamos a dar cuenta que no. Por lo tanto, nos está diciendo que hay que multiplicar. Los participantes aumentan y el patrón es multiplicar. Y en este caso, multiplicar por 2. ¿Ya? 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 2, 48. Entonces ahí tendríamos un patrón numérico de multiplicación. Vamos al patrón numérico de división. En un campeonato de fútbol participan 32 equipos. La siguiente tabla muestra la cantidad que va quedando en cada fase. ¿Cuál es un patrón numérico de la cantidad de equipos clasificados en cada fase? Tenemos nuevamente una tabla donde está la fase y las cantidades de equipos clasificados. Esto parte con 32 equipos clasificados y ya en la cuarta fase van 4. Entonces me está diciendo que la cantidad de equipos disminuye. O sea, una secuencia descendente. Pero esa disminución no es siempre igual. Por lo tanto, ya no hay que restar, sino que viene la división. Entonces, 32 dividido por 2, 16. 16 dividido entre 2,
8 y 8 dividido entre 2, 4. Bien, entonces eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Patrón numérico de multiplicación y patrón numérico de división. Página 98. Cuando la diferencia entre dos números consecutivos de una secuencia numérica no es siempre la misma, puedes identificar un patrón de multiplicación o división. Es lo que yo le venía repitiendo. Si la secuencia es ascendente, que va subiendo, y esa diferencia no es siempre la misma, entonces usted va a tener que multiplicar. Si la secuencia numérica va descendiendo, o sea, va bajando, y la diferencia no es siempre la misma, entonces significa que es un patrón de división. Estamos en la página 98. El problema número 2. El dueño de una granja completó la siguiente tabla para controlar la cantidad de alimento que comen los conejos. Ya tenemos ahí cantidad de conejos. Un conejo come 100 gramos. El segundo conejo 200. El tercer conejo 300. Aquí nos van a preguntar, ¿cuál podría ser un patrón que describe la cantidad de comida? Observemos. Primero era 100, después era 200, o sea, subió 100. Después de 200 pasó a 300, subió 100. Entonces, ¿cuál es un posible patrón numérico? Es 100. Sumar 100. Porque yo a 100 le sumé 100, me dio 200. A 200 le sumé 100 y me dio 300. Y si el patrón descrito continúa, ¿cuántos gramos de comida comen 4 conejos? Completa la tabla. O sea, 300. Le sumo 100, me da 400. Página 98. Ejercicio número 3. Observa la secuencia de figuras, luego desarrolla las actividades. Tenemos ahí 3 figuras compuestas por diferentes triángulos. Entonces vamos a completar la tabla. La figura 1, un triángulo amarillo. La figura 2, 3 triángulos amarillos. La figura 3, 9 triángulos amarillos. Entonces ahora hay que señalar un posible patrón de la secuencia y para eso hay que marcar con un visto bueno. Entonces tenemos patrón de multiplicación o patrón de división. Entonces analizamos la tabla. Primero es una tabla que tiene una secuencia ascendente y el patrón no es siempre el mismo, no aumenta siempre lo mismo. Por lo tanto, es un patrón de multiplicación. Letra C. ¿Cuál podría ser un patrón que identificas en la secuencia numérica de la tabla? Bueno, ya descubrimos que era un patrón de multiplicación y para ello tenemos que mirar por qué número vamos a multiplicar. Entonces, si vemos 3 por 1, 3 y 3 por 3 son 9. Por lo tanto, el patrón numérico es multiplicar por 3. Seguimos avanzando en el libro, página 99. Ahora toman un problema de ciencias naturales. Observa la siguiente tabla que muestra el crecimiento diario de un cultivo de bacterias, ¿ya? Ahí hay una nota importante donde dice que las bacterias son los organismos más abundantes en el planeta. Pueden vivir en la tierra, en el agua, en materia orgánica, plantas o animales. Tenemos ahí que el primer día crecen 5 bacterias, segundo día 10 bacterias, el tercer día 20 bacterias, el cuarto día 40 bacterias, el quinto día 80 bacterias y el sexto día 160 bacterias. Entonces analicemos la tabla y vamos a ver que es una secuencia ascendente. Parte en el 5 y ya va en 160, o sea, aumenta.
¿Y quiénes son las que aumentan? Las bacterias. ¿Ya? Ahora, lo otro, para saber si voy a sumar o multiplicar, tengo que ver si la diferencia siempre es la misma, sumo. Si no es la misma y es una secuencia ascendente, entonces tengo que multiplicar. Y se dan cuenta, entre 5 y 10 hay 5 diferencias, entre 10 y 20 hay 10, entre 20 y 40 hay 20, por lo tanto, es una multiplicación, un patrón de multiplicar. Entonces, letra A. ¿Qué ocurre con el cultivo de un día a otro? Se va duplicando la cantidad de bacterias, va aumentando. 5 más 5, 10. 10 más 10, 20. 20 más 20, 40. O sea, va aumentando el doble. Entonces, letra B. ¿Cuál podría ser un patrón numérico que forma la secuencia de la cantidad de bacterias? Un patrón numérico es multiplicar por 2, porque se está duplicando, o sea, por 2 veces. Y letra C, si el patrón descrito en la pregunta anterior se mantiene, ¿cuántas bacterias habrán en al sexto día? 160 bacterias. Vamos a ejercitar un poco y lo vamos a escribir en el cuaderno. Esto no está en los libros, en ningún libro, así que vamos haciéndolo en el cuaderno. Y tenemos que completar la secuencia. La primera es sumar 5, la tercera restar 3, la letra C multiplicar por 4 y la letra D dividir por 2. ¿Ya? Entonces, a 12 le sumo 5, me dan 17. A 22 le sumo 5, me da 27. Y a 27 le sumo 5 y me da 32. Letra B, restar 3. A 58 les resté 3, 55. A 55 le resté 3, 52. A 52 le resté 3, 49. Multiplicar por 4. 6 por 4, 24. 24 por 4, 96. Y 384 por 4, 1536. Y luego dividir por 2. 96 dividido 2, 48. 48 dividido 2, 24. 24 dividido entre 2, 12. Bien. Y vamos al otro ejercicio. También tiene que anotarlo en el cuaderno. Acá hay 2 tablas y tenemos que determinar el patrón numérico. Entonces, analizamos la primera tabla, puntajes de un juego, jugadores, del 1 al 4, y los puntajes son 2, 10, 50 y 250. Entonces, patrón numérico. ¿Qué me fijo? En la secuencia. ¿Cómo va esa secuencia? Va ascendiendo, va subiendo. Luego, me fijo en la diferencia que hay entre un número y otro. Y como vemos, no es siempre la misma, porque entre 2 y 20 hay 8 y entre 20 y 50 hay 40. Entonces me está diciendo que el patrón es multiplicar. ¿Y multiplicar por cuánto? A ver, usted ahí tiene que fijarse. Entonces el patrón es multiplicar por 5. Vamos a la otra tabla. En la otra tabla los puntajes van bajando. O sea, aquí hay una secuencia descendente. Entonces ya estamos viendo que baja, y lo otro que tenemos que mirar es la diferencia. Si es toda siempre igual o no todos son iguales. No, pues no todos son iguales, no todos van disminuyendo en la misma cantidad, por lo tanto, el patrón va a ser dividir y dividir por 3. Muy bien, alumnas. Hasta acá hemos llegado el día de hoy con esta clase, siempre teniendo la esperanza de que han aprendido algo más, han avanzado otro pasito más hacia los conocimientos que deben tener en este curso de cuarto.
¿ya? Me despido, que les vaya bien, cuídense y nos veremos la próxima clase. Adiós.